Buenas tardes a todos. Nosotros les vamos a hacer una explicación al respecto del artículo del transporte de carga de comercio internacional, que es un análisis comparativo entre la ciudad de Bogotá, Colombia, y Santa Cruz de la Sierra, Bolívar. Esta explicación se las vamos a generar entre Valentina Bolívar, Daniela Gómez y quien les habla, María José Hernández. La metodología que vamos a llevar para llevar a cabo esta exposición va a ser, pues va a ser una explicación de los autores y el artículo en general. Después vamos a hacerles una introducción al abstract y la introducción que lleva el autor de estos artículos, seguido del sustento teórico que generan los autores para poder llegar a la investigación, llevar a cabo la investigación, y la metodología de la investigación que se va a llevar. Para finalizar vamos a hacerle como una explicación de los resultados obtenidos de esta investigación y las conclusiones finales. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Bolívar. El artículo que nos toca a nosotros es el transporte de carga terrestre en el comercio internacional, con un análisis comparativo entre Bogotá, Colombia, y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este artículo fue publicado directamente por la revista Ensayos de Economía, volumen 29, y la institución adscrita es directamente la Universidad de la EXI, en Bogotá, Colombia. Los autores representativos de este artículo son el señor Campo Elías López Rodríguez, el cual tiene un magíster en gerencia de mercados por el Politécnico Gran Colombiano, y adicional a esto es docente investigador en el programa de comercio internacional en la Universidad de la EXI. La segunda representante del artículo es la señora Cindy Dayana Pardo Rincón, la cual es profesional en comercio internacional en la Universidad de la EXI. Procederé con el resumen directamente del abstract que tiene representado el artículo pues en su exposición, el cual indica que el crecimiento económico de un Estado se basa o depende directamente de la medida del intercambio en los productos que se pueden generar con los países del resto del mundo. Y adicional a esto, pues resalta la importancia que tiene en el comercio internacional, y desde esta perspectiva se da una visión al transporte de carga terrestre, el cual posee un importante papel en la logística y soporta directamente pues el éxito que tienen las transacciones comerciales con el exterior. Esto se da por medio de un análisis descriptivo de tipo cuantitativo, como se especifica en el abstract, y reconoce el relacionamiento que se tiene en el transporte de carga terrestre con el desarrollo del comercio internacional, basándose en un análisis, como se indicó anteriormente, un análisis comparativo entre la ciudad de Bogotá, Colombia, y directamente la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia. En resumen, los hallazgos que se llegaron a presentar en el proceso investigativo van a permitir identificar las realidades existentes entre la operatividad del servicio en los distintos escenarios geográficos, de tal forma que a partir de los resultados obtenidos se van a beneficiar los sectores productivos que se relacionan con el transporte de carga terrestre y el comercio internacional colombiano y boliviano. A continuación sería la introducción directamente del artículo, el cual nos habla sobre el transporte interno de un país, que sería actualmente una actividad de suma relevancia dentro de las operaciones de importaciones y exportaciones del país. Se centran en la competitividad de la empresa en los mercados, ya que el transporte es una herramienta primordial para el contacto entre los clientes y los consumidores de diferentes mercados. Se hace un análisis directamente entre el país de Colombia y Bolivia, en el cual podemos soportar que el país de Colombia presenta 5 importantes características, las cuales son la movilización, la inversión, la productividad, la competitividad y el crecimiento. En el país de Colombia directamente se ven 2 factores importantes que se resaltan en el artículo, el cual nos indica que Colombia es un país que tiene bastantes centros urbanos, por lo cual el transporte terrestre debe garantizar una rápida movilización hacia los centros de la urbanización.
Y la segunda sería directamente porque Colombia, este país, tuvo una importante participación de inversión que se generó en la infraestructura para una mejora en la productividad y en la competitividad del sector del transporte. En el país de Bolivia se ve identificado son 4 pilares, los cuales son las exportaciones, los puertos, la infraestructura y la introducción directamente que se genera, ya que en el país de Bolivia nos podemos dar cuenta que se generó un proyecto llamado la hidrovía Paraguay-Paraná, el cual adquiere bastante importancia en el mercado nacional boliviano al permitir exportar los productos a los países situados o cerca del Océano Atlántico. Adicional a esto, los principales mercados a nivel nacional se van a interconectar por el sistema vía de los departamentos que van a conformar el eje central de Bolivia. Directamente con la comparación que se genera entre el país de Colombia y Bolivia, nos damos cuenta que Colombia está en la posición número 58 y Bolivia está en la posición 131. Para tener postura del transporte de carga directamente terrestre, se generó una serie de análisis comparativos entre la operatividad de este tipo de transporte en cada país con relación al otro, en este caso Colombia y Bolivia. Nos damos cuenta que los elementos de comparatividad serían la aduana, la infraestructura, los envíos internacionales, la competencia logística, el seguimiento y rastreo y la oportunidad. Y nos damos cuenta que en el posicionamiento, como lo muestra en la tabla, se ve que Colombia siempre tiene un mayor puntaje a lo que se viene evidenciando en el país de Bolivia. Mi nombre es Daniela Gómez y como le venía indicando mi compañera Valentina, en este estudio teórico del transporte de carga terrestre en el comercio internacional, como ya lo mencionó, haciendo una introducción al trabajo elaborado por el profesor Campo Elías, debemos analizar lo que son los referentes teóricos que son un antecedente previo a este trabajo, con base en el comercio internacional, dándonos generalidades que nos permitan estudiar y llevar más a fondo este trabajo. En primer lugar tenemos a Celi Ducón en el 2015, quienes nos indican que el comercio internacional es una parte fundamental para este desarrollo económico, es un bienestar de los países que asimismo podemos tomar como una disciplina de estudio que se basa en la misma evolución económica que ha tenido el país y las necesidades sociales. Seguimos con Cantero, quien en el 2016 nos indica que el comercio internacional comprende el intercambio de productos y servicios entre los distintos países del mundo, tanto de los pertenecientes a una misma área económica como a los que no se tienen en cuenta igualmente. Tenemos a Bonales y Gallego, quienes en el 2017 nos indican que dentro del mismo mercado global hay que prepararse, generar ventajas competitivas y adaptarse a los nuevos esquemas de apertura, integración y normas de comercio tanto en los mercados locales como en los internacionales que compiten para mantener dicha posición en el mercado. Otros referentes teóricos son los que nos indican Romero en el 2015, que nos dicen que han aparecido nuevas potencias económicas. Esto es un reflejo que al mismo tiempo es un factor impulsor en esa misma expansión que debe generarse en el comercio internacional. El nuevo escenario de los negocios globalizados requiere profesionales con capacidad negociadora y con la competencia para minimizar la incertidumbre mercantil, de minimizar los riesgos financieros, para que las empresas puedan tomar mejores decisiones a la hora de viabilizar sus proyectos y decidir de manera estratégica. Finalmente tenemos a Buitrago en el 2015, que nos indica que precisamente todo este comercio internacional es el resultado de la misma competencia productiva de cada nación. Vamos a hablar también un poco de lo que son las generalidades del transporte de carga. El transporte de carga tiene como objetivo mover productos terminados desde un sitio de origen hasta un sitio de destino, que pueden ser materias primas, insumos, entre empresas, clientes que se encuentren dispersos geográficamente. Podemos agregar valor a esta misma actividad cuando los productos que transportamos se entreguen de manera eficiente en tiempos, que se encuentren completos en cantidades requeridas y sin daños. Esto nos lo dice Arroyo Moreno y Carrillo en el 2013. También dentro de este transporte de carga tenemos unas funciones.
de las cuales son ocuparse de todas las actividades relacionadas que estén directa o indirectamente con la necesidad de situar productos en algún punto de destino. Esto, según corresponda, de acuerdo, tenemos que tener en cuenta ciertos factores que son los que nos propician esta función del transporte. Como lo son la seguridad, también está implícita la rapidez, los costos, la calidad del servicio, y en este caso como son empresas transportadoras, los seguros. Todos esos factores son los que pueden generar una operación de carga terrestre exitosa. Asimismo, tenemos ciertas características que le dan a este transporte terrestre, los cuales son que podemos generar distribuciones de productos para que propicien el desarrollo económico y social de una región. El transporte de carga aquí juega un papel muy importante dentro de la cadena logística de suministro y de abastecimiento. Se encuentra presente en todas las actividades económicas, por lo que se vuelve un factor decisivo en la toma de decisiones de cada compañía y asume una importancia gracias a la globalización y el crecimiento de la economía. También podemos mencionar, y no menos importante, la operatividad del transporte terrestre. Es un sector que es demasiado dinámico en la sociedad, ya que tiene una participación muy amplia. Lo necesitamos para todas las operaciones de comercio. Cualquier cliente o cualquier empresa que necesite llevar o crecer su operación requiere de algún transporte de carga, sea terrestre o cualquiera de las redes que podamos utilizar en el transporte, cumpliendo con ese propósito principal de entrega de mercancías en un lugar de destino final de forma oportuna. La eficiencia del valor de los fletes de transporte afectan la competitividad de los productos nacionales y el bienestar del consumidor. Hay que tener en cuenta que el valor de los fletes y los tiempos y demás hacen que nuestra operación pueda ser exitosa y se genere en los tiempos adecuados, generando mayor eficiencia en las operaciones. Dando unas características precisamente a este transporte carretero, podemos tener versatilidad para transportar cargas puerta a puerta. El servicio de transporte carretero nos ofrece varias ventajas, como lo son los expresos, diferentes tipos de vehículos, de carrocerías para diferentes tipos de carga. Podemos generar transportes utilizando un vehículo completo o podemos generar consolidados, dependiendo de la necesidad de cada empresa o compañía como lo requiera. Tenemos confiabilidad en el cumplimiento de los plazos de entrega. La ventaja de este transporte carretero es que podemos utilizarlo, lo podemos encontrar fácilmente y tiene una accesibilidad fundamental para todas las empresas. No es difícil, la verdad, encontrar. Tiene una modularidad y una posibilidad de brindar altas frecuencias en servicios. Realmente en Colombia funciona de manera muy ágil, que las personas puedan transportar sus cargas y puede haber una facilidad de seguimiento de los vehículos y las cargas, ya que las empresas que estamos estudiando en este artículo son empresas que tienen todas las condiciones para prestar el servicio, hacer rastreos de cargas y brindar una fiabilidad a sus clientes finales. Mencionando un poco la situación en Colombia, tenemos que el transporte carretero tiene un papel muy importante en la economía colombiana, gracias precisamente a la globalización, lo que genera una competitividad en el país. Esto le genera crecimiento en el sector, pero precisamente este es el desacelerado, ya que la infraestructura colombiana, si lo mencionamos en términos de Alianza del Pacífico, es la peor o la menos adecuada a diferencia de los demás países, y también por su transporte y seguridad vial. La infraestructura no ha alcanzado el desarrollo que el país requiere para movilizar las cargas y para pertenecer a estos grupos económicos de la manera que se requiere para viabilizar o que sean mayores las exportaciones a las importaciones que ingresan al país. Siendo el que presenta el peor infraestructura de transporte de la Alianza del Pacífico, cabe mencionar, como lo mencionamos o lo ponemos aquí en nuestra presentación, las empresas que nos regulan o que tienen influencia en este concepto en Colombia, principalmente lo lidera quien es el Ministerio de Transporte. Luego se encuentra Invías, quienes son los encargados de las vías colombianas de infraestructura. Para eso está la ANDI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, y no menos importante me parece mencionar la Superintendencia de Puertos y Transporte, ya que si movilizamos carga de grandes tonelajes, esta precisamente viene de los puertos colombianos.
Para este trabajo, el desarrollo de este trabajo y el estudio del mismo, se utilizó una estrategia metodológica. De este artículo, y según la problemática, se utilizó un diseño de investigación que es de tipo descriptivo, con un método de tipo cuantitativo. Es decir, que primero para este estudio se realizó una selección de unas variables, se recolectó información de las empresas de transporte de Bogotá y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, se describió las realidades del transporte de las dos ciudades en cada uno de los países y se generó el proceso comparativo de las mismas para poder realizar este análisis. Seguida tenemos el proceso muestral. Para esto es un diseño muestral de tipo probabilístico, tiene elementos con probabilidad conocida y distinta de cero, es decir que todas pueden ser parte de esta misma muestra, todas las características y están incluidas en este estudio. Tiene un muestreo aleatorio simple, es decir que todas las posibilidades de empresas pueden salir en la muestra. En el campo de trabajo, que son dos escenarios geográficos. Primero, que estamos estudiando en la ciudad de Bogotá, Colombia, y Santa Cruz de la Sierra. Tenemos una población que son las empresas transportistas de carga terrestre con domicilio en cada respectiva ciudad. Un cuadro elaborado en esta misma teoría nos muestra que los escenarios geográficos tienen una población de Bogotá de 138 empresas y 82 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El nivel de confianza en ambas presentan un 95%. El margen de error es tan solo en un 5% en el estudio que se hicieron en las dos ciudades. En el coeficiente de variación lo tenemos en un 50% en ambas ciudades y en coeficiente de variación negativa está en un 50% en ambas ciudades. El tamaño de la encuesta son de 102 encuestas en Bogotá y 68 encuestas en Santa Cruz, ya que en Bogotá presenta mayor cantidad de empresas adscritas como de transporte. Finalmente, para la recolección de información se llevó a cabo a través de un proceso de una encuesta en el cual se tuvieron varias variables en cuenta para realizar dicho estudio y que fueran de la misma manera en ambas ciudades. En esto tenemos trayectorias en el mercado, si cuentan con certificaciones tipo ISO, la caracterización de los vehículos, los pesajes, los tonelajes, carrocerías, la satisfacción de los clientes, actividades comerciales las cuales realizan su participación en importaciones tanto en exportaciones para que sea de una manera equitativa y pues por supuesto la calidad de infraestructura vial del país. Con esto miraríamos de manera básica de qué manera se compone el estudio que realizaron en las dos ciudades, qué aspectos se tienen en cuenta y pues ya mi compañera María José les puede indicar los resultados de todo este estudio de teoría del transporte de carga terrestre en el comercio internacional. Bueno, entonces les voy a comenzar a hacer la explicación de los resultados obtenidos, pero para esto quiero que dejemos claro que hubieron dos metodologías para el análisis como tal de esta información. Entonces, desde un punto de vista, desde un análisis cuantitativo descriptivo, que nos permite pues llegar a las diferentes conclusiones que esta investigación nos pueda dar, y otro desde un análisis descriptivo pero comparativo de estas mismas resultados que se obtuvieron. Desde el análisis descriptivo, lo que se pretende es lograr al medio mediante el cual se logra definir las características actuales y el estado actual del transporte de carga en estos dos escenarios, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, dentro de las principales preguntas y resultados que se obtuvieron, se les preguntó a estas empresas de transporte la trayectoria en el mercado que ellos tenían en este tipo de industria. La respuesta, por ejemplo, para el caso de Bogotá, Colombia, la que más participó fue en un periodo de tiempo de entre 11 a 20 años. Este periodo de tiempo les representa a la ciudad de Colombia una participación del mercado de un 73%, lo cual es una participación bastante alta para este periodo de tiempo. Por el contrario, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, nos indica que en este mismo periodo de tiempo de 11 a 20 años, únicamente tiene una participación del 49%, lo cual es mucho más baja porque esta ciudad encuentra sus empresas de transporte en periodos de tiempo como más repartidas y no tan concentradas en este periodo de tiempo que estamos evaluando.
Para la siguiente pregunta tenemos la caracterización del tipo de carrocería que usan estas empresas de transporte. En este caso vemos que los resultados para la ciudad de Bogotá fue también en una participación bastante alta en un solo tipo de carrocería, la estructura de carga para contenedores. Entonces esta nos participó en el caso de Bogotá un 46%, lo cual es una participación bastante alta teniendo en cuenta que tenían otras 6 opciones de respuesta. Para el caso de Santa Cruz de Bolivia, también con una participación bastante alta, tenemos el tema de cortinas a los lados, con un 38% de participación en este tipo de carrocería. La siguiente tipo de carrocería también que participa más para el caso de Santa Cruz de la Sierra sería también el tema de la carrocería para contenedores con un 25%, lo cual nos muestra que únicamente estos dos tipos de carrocería son las que más participan en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En la pregunta de caracterización del tipo de producto que tenían que transportar estas empresas, se les dieron 4 opciones: frágil, peligrosa, perecedero y a granel. En este caso, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene una alta participación en el tipo de producto frágil, con un total del 53%. Y en el caso de Bogotá, entre perecedero y granel son las que más participan, un 61% en total. En ambos casos, el tema de la carga peligrosa no les participa tanto a ninguna de las dos ciudades, con un 16 y un 18% respectivamente. Bueno, por otro lado tenemos las restricciones que se les presentan a estas empresas de transporte de carga en el momento de la entrega de la mercancía o de cada uno de estos productos. Ellos coinciden tanto en el caso de Bogotá, Colombia, como de Santa Cruz de la Sierra, Bolívar, que la restricción que más se les presenta es el tema de la restricción por peso. En el caso de Bogotá esto les representa un 48% en las respuestas, y en el caso de Santa Cruz les representa un 46%. La siguiente respuesta que más les participa sería el tema de las calles angostas, con un 28 y 19% respectivamente. También se les preguntó cuáles eran esos aspectos específicos en los que ellos tenían que pensar para satisfacer a sus clientes. Coincidieron ambas ciudades con que el aspecto más relevante de estas opciones que se les brindaron fue el tema de costo-beneficio. En el caso de Bogotá esto les participa un 54% y en el caso de Santa Cruz de la Sierra un 40%. Quiere decir que es un aspecto muy importante que ellos deben tener en cuenta a la hora de lograr satisfacer a sus clientes. Para la actividad comercial que están generando estas empresas de transporte únicamente en importaciones o en exportaciones, también nos dieron 2 datos bastante importantes. En el caso de la ciudad de Bogotá, nos indican que el 88% de las empresas están trabajando en un tema de importaciones, dejando solo a una participación del 12% para el tema de exportaciones. Por el contrario, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tienen una participación un poco más nivelada, aunque el tema de las importaciones sigue teniendo una mayor participación, con un total del 62%, así dejando al tema de las exportaciones con un 38%. Como resultados también obtenemos cuáles son aquellos aspectos relevantes para la elección del modo de transporte de estas empresas. Ambas ciudades tienen una alta participación en la respuesta de el tipo de mercancía que se va a transportar. Quiere decir que dependiendo del tipo de mercancía que transportan es la mayor aspecto que ellos deben tener en cuenta para elegir el modo de transporte que van a llevar a cabo. En el caso de Bogotá, esto pertenece a un 54% de las respuestas y en el caso de Santa Cruz de la Sierra a un 43%. Vemos que es una alta participación para ambas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, aunque teníamos otras 6 tipos de respuesta, omitieron responder en 3 casos. Para seguros, una participación del 0%, para carga y descarga, una participación del 0%, y para prevención de hurto y daño 0%. Quiere decir que son aspectos que en el caso de Bogotá se tiene una nula o 0 relevancia para este tipo de elecciones. Bueno, como una de las últimas preguntas se les preguntó también cuál es la calidad
de la infraestructura vial con la que ellos tienen que trabajar pues en este tipo de industria. Las respuestas fueron también bastantes guiadas a solo un tipo de respuesta. En el caso de Bogotá dieron que la calidad de la infraestructura vial entre las calificaciones buena y excelente tuvieron una participación total del 85%, lo cual nos indica que se encuentran de alguna manera satisfechos con la infraestructura vial con la que cuentan actualmente. Por el contrario, Santa Cruz de la Sierra nos da una mayor participación en unas respuestas menores, en un porcentaje del 62%, en una calificación baja o regular. Entonces ellos tienen mayor inconformidad con la infraestructura vial con la que se tienen que enfrentar a diario en su actividad. Bueno, ahora queremos hacerles como un pequeño recuento de estas conclusiones más fuertes que se lograron sacar de esta investigación. Y es que pues en primera medida el desarrollo de la investigación nos permitió conocer la importancia y la relación que tiene el transporte terrestre de carga con el desarrollo final del comercio internacional de las diferentes naciones, que claramente era como de uno de los principales objetivos de esta investigación, y pues se logró cumplir este objetivo. Entonces pues da como un plus a esta investigación. Como lo explicaba ya mi compañera Daniela, varios de los autores en el referente teórico nos dejan muy claro la importancia del transporte terrestre, y que este mismo se tecnifique y se apoye dentro de las diferentes medidas de las naciones, porque el contribuir a esta industria del transporte terrestre de carga va a permitir un desarrollo dentro de todo el comercio internacional y asimismo en el desarrollo económico de las naciones. También vemos como otra conclusión la importancia y el papel fundamental que está jugando actualmente el transporte de carga dentro de la necesidad de satisfacer a los clientes, porque tenemos industrias y diferentes tipos de desarrollo de productos, pero es irrelevante que se genere toda esa producción si no se tiene la manera en que esos productos lleguen a cada uno de los hogares, y el transporte de carga terrestre es aquella herramienta que nos permite abastecer esos hogares, ya sea desde mercados nacionales y mercados internacionales, como es uno de los puntos relevantes de esta investigación. La estrategia metodológica que se utilizó para esta investigación efectivamente fue la acertada, ya que nos permitió conocer el estado actual de las empresas que laboran en este tipo de industria, las cuales son las empresas de transporte de carga terrestre, que nos permitió conocer el estado actual de esta industria en comparación, pues comparando estos dos tipos de población, Bogotá versus Santa Cruz de la Sierra, y nos permitió ver y llegar a la conclusión de aquellas diferencias y el estado actual de esta industria.